Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por fe para que sea por gracia. Ese es el tema. Es por fe para que sea por gracia. Pasaje bíblico, Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17. Acompáñame entonces en la lectura de esta porción bíblica. Dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta mañana y poder escudriñar las Escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, por este texto bíblico, Señor, para que lo podamos comprender, Señor, y podamos, Señor, entender la riqueza, Señor, que hay en este pasaje de las Escrituras, Señor. Te pedimos, te rogamos por la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que haya en nuestros corazones la disposición, la receptividad y la atención para poder entender y aplicar este texto de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿podemos sentarnos? Hemos venido nosotros avanzando en Romanos capítulo 4. Vamos avanzando y hagamos un pequeño recuento de lo que hemos venido abordando. En el capítulo 4 el apóstol Pablo ha venido a desarrollar el ejemplo de Abraham. Abraham, un nombre significativo, muy importante para el pueblo judío. Y sin duda es un ejemplo que ha puesto el Espíritu Santo para que Pablo lo plasme a las personas receptoras de esta carta. Lo primero que dice el apóstol Pablo allí en ese capítulo 4 es que si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque las obras no van a salvar a ningún ser humano. También el apóstol Pablo ha hecho referencia al rey David, como también el rey David recibió el perdón de Dios, porque si fuese por sus obras, no hubiese recibido el perdón. Y más adelante, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 4, el apóstol Pablo vuelve a retomar el ejemplo de Abraham. Vuelve una vez más con Abraham, y en este caso para hacer referencia a la circuncisión. Entonces, él está hablando, no es por obras,
Él toma el ejemplo de Abraham, toma el ejemplo de David y ahora toma el ejemplo de la circuncisión y dice que tampoco es por esa señal de la circuncisión que el hombre es justificado. Y es allí donde llegamos ahora al versículo 13, donde continúa hablando de Abraham. Entonces, en este pasaje que vamos a desarrollar en esta mañana, vamos a mirar estos puntos. Lo primero es la promesa que Dios le entrega a Abraham. Vamos a hablar de la promesa que Dios le entrega a Abraham. Lo segundo, vamos a analizar que si es la salvación por la ley, se anula la promesa. Eso también lo vamos a analizar, que si la salvación es por la ley, la promesa de Dios queda anulada. De igual forma vamos a mirar qué es lo que produce entonces la ley. ¿Qué produce la ley? Y finalmente vamos a ratificar que la salvación es por fe. 4 puntos que vamos a desarrollar rápidamente. La promesa que Dios entrega a Abraham. Vamos a mirar o analizar que si la salvación es por la ley, queda anulada la promesa. ¿Qué produce entonces la ley? Y finalmente, una vez más, vamos a ratificar que la salvación es por fe. Bueno, entonces comencemos con nuestro primer punto, que es la promesa que Dios entrega a Abraham. La promesa que Dios entrega a Abraham. Leamos Romanos 4:13 una vez más allí en nuestras Biblias. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, el apóstol Pablo nos está hablando allí de la ley, y es algo que nosotros debemos analizar. Cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras y la vemos en un campo cronológico, nos vamos a dar cuenta que la ley fue promulgada en el libro de Éxodo cuando estaba Moisés, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de Abraham, pues todavía no estaba Moisés y todavía no estaba promulgada la ley de Dios, ¿sí? Pero los judíos de la época pensaban que su salvación estaba por la ley, por obedecer la ley. Entonces, el apóstol Pablo por eso quiere dejar muy claro que no fue por la ley, porque la ley fue promulgada muchos años después en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Abraham todavía no estaba la ley. Bueno, eso es lo primero que el apóstol Pablo quiere dejar claro a los receptores de la carta. Y ahora entonces tenemos otra partecita muy importante de ese pasaje bíblico. Nos dice ahí, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa. Vamos a mirar ese tema de la promesa. Y cuando nosotros tenemos que analizar el tema de la promesa, tenemos que preguntarnos qué es una promesa específicamente de Dios, ¿no? No nos vamos a concentrar en qué es una promesa del hombre, porque sabemos que el hombre lamentablemente promete y no cumple. El hombre habla muchas cosas y no las cumple. Nosotros vamos a mirar qué es una promesa de Dios. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse. Eso es una promesa de Dios. Quiero volvértelo a repetir. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esta promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hace a Abraham? Una promesa que tiene unas características especiales de orden terrenal y de orden espiritual. Debemos entenderlo así. Vamos a mirar entonces esas promesas. Una promesa entonces, en este caso, que sería heredero del mundo. Heredero del mundo. Miremos Génesis 12:3. Génesis 12:3. Vamos a mirar esas promesas. Génesis 12:3.
Miremos qué nos dice las Escrituras. Dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué se trata este pasaje de Génesis capítulo 12? Se trata del llamamiento que le hace Dios a Abraham. Y le dice las características de lo que va a ser ese llamamiento y lo que va a suceder con Abraham. Por eso dice ahí el versículo 2, que es el versículo antes del 3, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 3 que leímos: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ahí vemos entonces que una promesa de bendición a través de ese pasaje bíblico. Adelantémonos ahora a Génesis 22, 18. Génesis 22, 18 dice las Escrituras: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ese pasaje de Génesis 22 nos está hablando de la orden que le entrega Dios a Abraham para que haga un sacrificio. En este caso, el sacrificio era Isaac, era su hijo. Y ahí es cuando resulta la declaración de Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, ¿qué estamos viendo en esos dos pasajes de Génesis? Una promesa que hace Dios de bendecir a aquellos, por ejemplo en Génesis 18, que están en la simiente. Bueno, entonces vamos a ver qué incluían esas promesas de Dios. ¿Qué incluían esas promesas de Dios que se le dieron a Abraham? Sigamos avanzando. Génesis 15, 18, 21. Devolvámonos un poco para poder conocer qué incluían esas promesas. Génesis 15, 18 al 21 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mira que ya aparece la palabra pacto. Un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerzeos y los jebuseos. Bueno, ¿qué vemos ahí entonces en esa porción de las Escrituras? Dice: en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Dios promete un hijo a Abraham. Entonces, cuando lo promete, Dios hace un pacto con Abraham. Muy importante que nosotros podamos observar, analizar y meditar que quién es el que promete ese pacto. Es Dios. No se está estableciendo un pacto entre hombres, sino un pacto entre Dios y el hombre, en este caso Abraham. Muy importante que miremos ello. Y le dice: haré un pacto a tu descendencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese pacto incluye un pueblo. Ese pacto incluye un pueblo. Esa promesa incluye un pueblo. Pero también vemos que está incluyendo allí una tierra. ¿Sí ves? O sea, hay una tierra, ¿no es cierto? Y hay un pueblo, porque nos habla: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuándo se cumplió, por ejemplo, esa promesa? Y entonces tú empiezas a analizar lo que dice las Escrituras y te vas a dar cuenta que después de que Moisés lideró al pueblo para sacarlo de Egipto, para hacerle una transición por el desierto, vino otra persona para instalarlos en una tierra. ¿Cuál fue esa persona?
estamos hablando de Josué. Josué fue el encargado de instalarlos en esa tierra, es decir, esa promesa se cumplió. Los instaló allí en esa tierra. También muy importante que analicemos ello. Y estamos viendo también que hay una descendencia, que hay un pueblo. Miremos otro pasaje de las Escrituras. Sigamos ahí en Génesis, sigamos hablando de Abraham. Génesis 13, 16. Génesis 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Fíjate que ahí nos ratifica una vez más que una descendencia, un pueblo, un pueblo. Mira que es muy importante que nosotros analicemos y pensemos cuál es ese pueblo. Ya hablamos de una tierra, esa tierra se cumplió, esa tierra la vimos que se cumplió a través del trabajo que realizó Josué en la distribución de entregarle a los judíos la tierra que el Señor había prometido. Ahora nosotros debemos analizar y pensar de qué pueblo está hablando. Tú podrías decir de primera mano del pueblo judío, sin embargo fíjate que lo que nos está dando a entender la palabra es que es mucho más amplio, porque nos está diciendo, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, o sea que es un número grande, ¿no es cierto? Un número grande que trasciende ya el pueblo judío, Bueno, sigamos mirando qué contiene esa promesa. Ya vimos que esa promesa contiene una tierra. Ya vimos que esa promesa contiene un pueblo. Ahora miremos en Gálatas 3:16, ¿qué más tiene esa promesa? Gálatas 3:16. Otra característica de la promesa. Dice las Escrituras: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, entonces empecemos a desenredar un poco todo esto, ¿no? Se necesitaba una tierra, ¿es correcto? Claro que sí. Pero ¿con qué objetivo se da esa tierra? ¿Con qué objetivo crees que se da esa tierra? Bueno, uno diría, no, la tierra es para que los judíos puedan permanecer allí y disfruten de la leche y la miel. Bueno, podrían decir, ¿no? Lo dice la Biblia. Pero cuando tú lees este pasaje, creo que tú empiezas a analizar, a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que te dé entendimiento para poder comprender para qué fue esa tierra. Es que de esa tierra nació alguien supremamente importante. Cristo. ¿Sí ves? Eso es lo que nos está diciendo ahora el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No, tenía un solo objetivo. Cristo. Cristo. Hay una tierra y en esa tierra iban a ser nada más ni nada menos que Cristo. Bueno, ahora sigamos avanzando. Recuerden que esa promesa incluye mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente. Entonces, vamos a entender nosotros que esa promesa es para los que están en Cristo. Ahora, esa promesa nos está diciendo que viene un redentor. ¿Cuál es ese redentor? Cristo, que habría de ser descendiente de Abraham. Ahora, ¿Cristo es descendiente de Abraham? Cuando tú observas las genealogías, te vas a dar cuenta que sí, que hay una descendencia. Y entonces vemos con claridad lo que implica la promesa. La promesa entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a Cristo. Porque la Biblia toda habla de Cristo.
Mira que cuando nos hablan de promesas, nosotros inmediatamente empezamos a pensar, bueno, ¿será que el Señor me puede prometer una casa, un carro, unos bienes? ¿Estoy necesitado de todas esas cosas? Fíjate que la Biblia te habla de una promesa, pero no de esa clase de promesa, te habla de la promesa de Cristo. Muy importante que podamos entender ello. Miremos ahí también ahora Gálatas 3:29, para complementar lo que hemos hecho referencia, ¿no? Ya miramos Gálatas 3:16, que nos habla de la simiente, no de la simiente, sino de la simiente, es decir, Cristo. Y ahora Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos de Cristo, somos del linaje de Abraham, y tenemos la promesa, porque la promesa que es Cristo, y todo lo que hay en Cristo, las promesas que Él da, las recibimos nosotros. Una de tantas que podemos mirar para el final. ¿Sabes qué dice las Escrituras de la promesa que hay si estamos en Cristo? Tú dirás, ¿qué promesa hay? Perdón de pecados. Qué promesa tan grande y maravillosa, ¿no? Porque vuelvo y reitero, lamentablemente cuando se habla de promesa, la gente piensa promesa de que todo me salga bien, todo me vaya bien y voy a tener bienes materiales, un gran montón. Pero hay una promesa. La promesa nos dice que si estás en Cristo, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Bueno, entonces ya vimos de qué se trata la promesa, ¿no es cierto? Que es lo primero que planteamos al iniciar pues este estudio bíblico, ¿no? La promesa de Dios a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? La promesa que de su simiente vendría el Salvador. De su simiente vendría el Redentor. Ahora vamos a analizar este tema, ¿no? Si la salvación es por la ley, queda anulada la promesa. Si la salvación es por la ley, queda anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La de Cristo. Queda anulada esa promesa. Bueno, entonces volvamos a retomar Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 14. Retomemos Romanos, sigamos allí. Dice la palabra de Dios: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Sí ves? Si los de la ley son los herederos, ¿qué pasaría con la promesa? Queda inválida. Ahora vuelvo y reitero, tienes que mirar la promesa con Cristo. Tienes que mirar la promesa con Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la salvación no es por obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestras labores. La salvación es por fe, es por gracia. Porque si no, queda invalidado el papel de Cristo. Porque nosotros estamos tomando el papel de Cristo. Nosotros queremos decir, por mis obras soy salvo. Entonces, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde vamos a poner a Cristo? ¿Dónde vamos a poner el sacrificio de la cruz? ¿Dónde queda? Si por mis obras soy salvo, si por mis méritos soy salvo, ¿qué estoy haciendo? Invalidando la promesa. Si yo coloco mis obras para salvación, yo invalido la promesa de Dios, la promesa de Cristo. Si ves, ya Cristo, no te necesito, no necesito a Cristo, porque para eso están ¿qué? Mis obras, para salvarme. Pero es que hay un gran problema. La Escritura dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está el problema. Pero fíjate que dentro del ser humano hay como un chip, ¿no? Hay como un gran pensamiento
que las obras lo van a salvar, que sus buenas obras lo van a salvar. Y el apóstol Pablo quiere destruir eso completamente. Por eso pone el ejemplo de Abraham. Y fíjate que todo el capítulo 4 habla de Abraham, excepto unos cortos versículos para hacer referencia a David. Pero el resto todo es de Abraham. Todo es de Abraham. Mira lo que nos dice Gálatas 3:18. Gálatas 3:18. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí nos especifica un poco más Gálatas de lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Ahora, si la salvación fuera por obras, imagínate que aquellas personas que tienen grandes recursos en este mundo serían los salvos. Sí, porque con sus obras podrían comprar muchas cosas para darle a muchas personas. Harían aparentemente obras piadosas, aparentemente obras misericordiosas. ¿Sí ves? ¿Sí ves que encontramos lógica? Entonces uno diría, entonces, pues difícilmente personas que no tienen recursos se van a salvar. ¿Cómo se van a salvar entonces? No, están destituidos de Dios. ¿Sí te das cuenta? Mira lo que nos dice Tito 3:5-7. Tito 3:5-7. Aquí nos especifica una vez más lo que estamos haciendo referencia. Dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que ahí encontramos como una promesa, ¿no es cierto? Hay una promesa, que los que están en Cristo heredarán ¿qué? La vida eterna. Mira qué promesas, ¿sí? No son promesas de carro, casa y beca, son promesas gloriosas, porque está hablando de la vida eterna. Pero mira lo que nos dice allí Tito, dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó? El Señor nos salvó, no nosotros. Nosotros no nos podemos salvar. Nosotros no podemos nacer de nuevo. Nosotros no nos podemos adoptar nosotros mismos. O hay alguien que se quiera adoptar a sí mismo, es imposible, ¿no? No se puede hacer. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mira que esas obras no nos van a salvar. Las obras lo que dicen es que somos creyentes, somos hijos de Dios, pero en ningún momento las obras son para la salvación, en ningún momento. Ahí nos dice la forma como Él nos salvó. Nos salvó fue porque Él tuvo misericordia de una persona que merecía el infierno. Tú y yo merecemos el infierno, eso hay que dejarlo muy claro. Tú y yo merecemos el infierno. Pero, ¿qué pasó? Mira, ahí dice la palabra, misericordia. Misericordia de Dios. Ahora tú dirás, pero ¿cómo así? Yo merezco el infierno, pero ¿por qué yo merezco el infierno? Mira, la Biblia nos dice, y nos estamos adelantando al otro punto, pero ya lo vamos a explicar un poco más, nos dice que si somos infractores de un solo punto de la ley, ya hemos transgredido toda la ley de Dios. Y si somos transgresores de toda la ley de Dios, ¿qué merecemos? Estar destituidos eternamente de Dios. Y no le podemos decir a Dios, es que yo no he mentido, ¿no? Por eso es que digo que todos merecemos el infierno, porque alguna persona habrá mentido, ¿no?
¿Sí ves? Bueno, pero ya lo explicamos un poco mejor porque seguimos ahí en Tito. Dice ahí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Básicamente ese versículo 5 nos está hablando de nacer de nuevo y de la obra maravillosa que hace en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hace en nosotros? Nos lava. ¿Qué hace en nosotros? Nos renueva. Eso hace el Espíritu Santo. Nos lava, nos limpia. Nos renueva, hay una nueva creación. Eso hace el Espíritu Santo cuando hay un nacimiento de nuevo. Dice ahí el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por qué? Por medio de Cristo. Y el versículo 7 ratifica lo que estamos hablando, ¿no? Para que seamos justificados, ¿qué? Por gracia. Es por gracia. Y tenemos entonces, ¿qué? Una esperanza, una promesa. Es la vida eterna. Ahora, entonces, debe quedar claro dentro de nosotros que si caminamos en la ley para salvación, mucha atención con lo que estoy diciendo, si yo camino en la ley para salvación, estoy perdido. Estoy perdido. Porque ahora la ley cumple otra función en nosotros. Porque la ley nunca fue dada para salvación. Nunca. La ley lo que hace en el creyente es caminar en una santificación progresiva. Porque si yo dijera que no hay ley, yo tendría que hacerme una pregunta, ir a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, por ejemplo, me dicen, no matarás, no hurtarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, debes honrar a papá y a mamá. Entonces no hay ley, entonces ya no honro a papá y a mamá. Puedo matar sin ningún problema porque no hay ley. Puedo robar porque no hay ley. Puedo codiciar a la mujer del prójimo porque no hay ley. No, ¿cómo voy a decir eso? Por favor, ¿no? Entonces, la ley lo que hace en mi vida es que yo camine en santificación. Pero ojo, no para salvación. Porque la ley no me va a salvar. La ley no me salva. Pero ahora la ley estando en Cristo... La ley estando en el Señor, estando en Cristo, ¿qué va a producir en mi vida? Santificación, porque entonces yo me voy a apartar. Yo ya sé que no debo mentir. Y eso que no hablamos de los primeros 4 mandamientos, porque no tendría lógica, ¿no? Imagínate, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, entonces dice, ya no hay ley. Ah, entonces puedo tener varios dioses ahora. No, pero si eso es el mundo. Si ves que no encuentras lógica, si uno excluye la ley, dice, ya no hay ley. Por eso muchas personas que se le conoce como antinomianos, ¿no es cierto? Dicen, ya no hay ley. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿No hay ley? O sea que, ¿puedo tener ahora varios dioses? O sea, ¿puedo seguir en el mundo? No. Por eso confunden. Dicen, no, la ley era para el Antiguo Testamento. Pero es que la ley nunca fue dada para salvación. Nunca vas a encontrar en las Escrituras que por la ley alguien se salvó. ¿Se salvó David? Se salvó por gracia. Ya vimos, ¿no es cierto? Hace unos domingos, que fue por gracia. ¿Se salvó Elías, el profeta Elías, por cumplir toda la ley a la perfección? No. Se salvó por gracia. Porque si no, no hay ninguno en el Antiguo Testamento que se salvase. Y en el Nuevo tampoco. Y ahora nadie. ¿Sí ves? Todo es por gracia. Bueno, entonces, esto es muy importante y debe quedar en nosotros. Ahora pasemos al tercer punto, ¿no? El tercer punto, volvamos a Romanos, es ¿qué produce la ley? El tercer punto es ¿qué produce la ley? Para ello, vamos a leer Romanos 4:15. Vamos a mirar. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira? Esa debería ser una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué produce ira? Recordemos básicamente el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrar los estándares de justicia y de santidad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es mostrar los estándares de justicia y santidad de Dios. Y
con base a esos estándares nosotros podamos mirar y analizar, ¿será que yo puedo alcanzar ello? Uy, no. ¿Sí? Es mostrarnos eso. Que hay un estándar de justicia y de santidad de Dios. Recuerda que las Escrituras nos llama a ser santos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estándar? Los mandamientos. Entonces tú los ves y tú dices, uy, ese estándar está supremamente elevado, yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, por eso produce ira, porque el ser humano intenta pero fracasa. Y entonces, ¿qué? Permanece en su pecado. Porque intenta en su fuerza decir, la ley me dice, debo obedecer a papá y a mamá. Y tú te vas en tus fuerzas a obedecer a papá y a mamá. Y a los 2, 3 días, hasta ahí llegó. Porque tu papá y tu mamá te corrigen, y hasta ahí llegó. Estás pensando mal. Ya dices, yo me quiero ir de la casa, es que yo ya soy grande. Yo no quiero reglas. ¿Sí ves? Y entonces, ¿dónde quedó eso? La ley produce ira, porque además, ¿qué produce la ley? Condenación. Condenación, porque vamos a caer rápidamente. Si lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, vamos a caer rápidamente. Por eso es que la ley produce ira. Vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él al principio quería salvarse por la ley como todos nosotros, ¿no es cierto? Porque es que el hombre tiene esa característica porque nace con un corazón dado al pecado y nace con un corazón dado al orgullo, a la soberbia, y entonces no quiere que un Salvador pues interceda por él. Dice, yo lo puedo hacer, yo no necesito de nadie, yo puedo comportarme bien, yo puedo mantener unos estándares, ¿sí? Y sabes que el apóstol Pablo también al principio lo quería hacer así. Miremos Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 1 versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque ya habéis oído acerca de mí. Está hablando ahí del apóstol Pablo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué vemos entonces ahí? Vemos que el apóstol Pablo intentaba ajustarse a las normas de la ley. ¿Cómo lo vemos? En primera instancia vemos allí al apóstol Pablo que perseguía a aquellos que se habían aparentemente desviado, ¿no? Imagínate cuando llega nuestro Señor Jesucristo y da a entender que la salvación es por medio de Él. Eso era un golpe muy fuerte para los religiosos de la época, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza la persecución. No, hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes. ¿Cómo así que se quieren salvar así? No. Y el versículo 14 nos habla del judaísmo. Y dice que el apóstol Pablo aventajaba, era disciplinado. El apóstol Pablo era bastante estudioso, instruido, precisamente en qué, en las normas, en las leyes del judaísmo. Y tenía una ventaja sobre muchos. Dice ahí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que el apóstol Pablo también quería salvarse por las obras. Obviamente antes del encuentro con el Señor Jesucristo. Él lo quería hacer también en sus fuerzas. Pero él ahora comprende que la salvación no depende del esfuerzo humano, que la salvación solamente es la obra de Cristo, que nosotros podamos descansar en la obra de Cristo. Así es la salvación. No es el esfuerzo por cumplir los mandamientos. Es que si tú estás en Cristo, vas a ser ¿qué?
fortalecido, vas a ser limpiado y renovado para poder entender lo que dice la palabra de Dios y apartarte del pecado. Antes eras un mentiroso empedernido, pero ahora tienes la guía de Dios. El Espíritu Santo mora en tu vida y ya sabes que decir una mentira, eso es algo delicado y tú te avergüenzas ante Dios. Antes, ¿qué vergüenza? ¿Tenías vergüenza ante Dios? ¿Qué vergüenza había si ni siquiera tenías presente a Dios? ¿Sí ves cómo cambias? Ahora aún podrías decir la mentira, pero si tú tienes el Espíritu Santo te avergüenzas y dices, por Dios, ¿qué hago? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que me estoy como enfriando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí la ves? Bueno, entonces sigamos ahí en Romanos, sigamos avanzando para mirar ahora el siguiente punto, ¿no? Ya vimos que produce la ley produce ira porque no la podemos cumplir en nuestras fuerzas y porque básicamente el incumplir uno de los puntos de la ley es incumplir absolutamente todos. Pasemos ahora al versículo 16 y versículo 17 para poder mirar que no es por la ley, es por fe que nosotros somos salvos. Dice la palabra de Dios, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ya vamos a leer un momentico ahorita el versículo 17. Miremos ahí el versículo 16, que es algo muy importante. Dice, por fe. Tiene que ser por fe ¿en quién? En Cristo, no en nuestra fe. Nuestra fe no alcanza a subir 1 metro, no alcanza a llegar al cielo. Dice ahí para que sea por gracia. O sea, la salvación, una vez más, lo volvemos a explicar, es un regalo de Dios. Si nosotros obramos, ya no es regalo. ¿Sí ves? Si nosotros obramos, ya no es regalo. Y la salvación es un regalo de Dios. Dice ahí, a fin de que la promesa sea firme. Entonces, para que recibamos ese regalo, debemos que quitar de nosotros todo lo que tenga que ver salvación por obras, para poder descansar en la promesa. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos minutos de la promesa, no es cierto? La promesa está dada en Cristo. Y vamos a mirar en la aplicación lo que Él promete. Ya dimos algunos puntos, pero los vamos a especificar en la aplicación. Entonces, para que esa promesa sea firme, ¿qué debe haber? Nuestra fe en Cristo, descansar en Él. Porque si nosotros ponemos ahí las obras, anulamos la promesa de Dios. Y dice ahí que esa promesa es para toda su descendencia. Y si nosotros estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham. Y ahí nos dice que no solamente para los de la ley. ¿Quiénes son los de la ley ahí? Los judíos, muy bien, son los judíos. O sea, para ellos también es la promesa. Y también para los de la fe. Los que no son judíos, para nosotros, para los gentiles. El apóstol Pablo también estaba hablando ahí a los griegos, para ellos también es la promesa. Dice, el cual es Padre de todos, incluye judíos y gentiles. Y nosotros estamos cobijados allí, esa es la promesa. Nosotros también estamos cubiertos, cobijados en esa promesa si estamos en Cristo. Bueno. Miremos el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este pasaje nos está recordando Génesis 17:5. Miremoslo antes de abarcarlo un poco más. Génesis 17:5. Entonces tomemos una vez más Génesis 17:5. Dice,
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿No? Miremos un poco lo que está diciendo ahí ese contexto, un poquitico, versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Si logras comprender un poco, ¿cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Qué le prometen? Descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. 99 años. Su esposa estéril. Y creyó. ¿Sí ves? Creyó. Creyó la descendencia, creyó la promesa. Creyó la promesa. ¿Sí? Y recuerda que la promesa está descansando ¿en quién? En Cristo. Claro, ahí viene su hijo que es Isaac y todo. Pero imagínate que le digan a uno, bien ancianito, bien viejito, va con su esposa ya al médico, bueno, para tomarlo a tiempo de hora, y que le dijera al médico, no, todavía puedes concebir. Pues claro, ¿qué va a decir? Este médico se la fumó verde, ¿no? ¿No es cierto? Se la fumó verde el médico porque ¿de qué está hablando? ¿Ah? ¿Sí? Por eso, fíjate que el contexto, el versículo 1, ¿sí ves cómo es la Biblia, cómo es la palabra de Dios? Génesis 17:1 nos da la característica de Abraham. ¿Cuántos años tiene? Para que nos ponga a pensar. ¿Ves? Se hubiera podido omitir ese tema, ¿sí ves? Pero ¿cómo es la Biblia, no? Nos dice, era de tantos años. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, voy a hacer de ti una nación, tu descendencia. ¿Y qué hace? Abraham cree. Por eso volvamos a retomar Romanos 4:17 para poder entender un poco más el versículo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a muertos. O sea, ahí no había esperanza de descendencia. Tenía que estar Dios allí al frente. Porque si Dios no está al frente, no hay nada que hacer. Ellos no pueden concebir. ¿Sí? Él da vida a los muertos. Ahora, ¿sabes qué? Él da vida al que está muerto en delitos y pecados. Dios es el que da vida. El hombre está muerto, no se puede dar vida a sí mismo. El hombre sin Cristo está muerto. Solamente obedece a sus pecados. Solamente obedece a su carne, a sus gustos. Pero ¿sabes qué dice ahí? Él da vida, es obra de Dios. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Estéril. No, vida. ¿Sí ves? Vida. Bueno. Antes de llegar a la aplicación, analicemos lo siguiente, porque ya vamos a llegar a la aplicación. Mira, la salvación debe ser por gracia, porque el ser humano está contaminado completamente de pecado. ¿Sí ves? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si estoy contaminado de pecado? Estoy hablando de una persona que no tiene a Dios, ¿no? ¿Yo cómo me acerco? ¿Cómo quiero decir, Señor, yo sí voy a cumplir si estoy completamente contaminado de pecado? ¿Sí? Por eso la salvación debe ser por gracia, porque el ser humano está completamente contaminado de pecado. La salvación es por gracia porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Eso lo dice Efesios, ¿sí ves? Entonces por eso también tiene que ser por gracia, porque está muerto. No puede obrar por sí mismo.
No puede hacerlo. Y si obra por sí mismo, sus obras están viciadas. ¿Sí? Están viciadas. Es por gracia para judíos y para gentiles. Es igual, es igual. No puede haber duda, porque se ha pensado que la salvación para los judíos ha sido por obras. Uy, pero tú ves el historial de ellos y tú dices, uy, no, pero ¿cuántas veces la embarraron? Hace unos minutos hablábamos de Elías, ¿no? ¿Tú recuerdas algo de Elías? Tú te das cuenta que cuando lees al profeta Elías y el relato de los reyes de la época, Elías hizo unos grandes milagros, ¿no? Hizo hasta llover, pero por medio de Dios, ¿no? Pero ¿sabes qué? En algún momento, después de hacer así todos esos milagros, ¿qué sintió? Sintió miedo y se escondió. ¿Sí ves? Entonces uno dice, ay, bueno, y entonces, ¿no que era el super Elías? No era ningún super Elías, era Elías. ¿Ves? ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué se había pensado? ¿Qué se piensa todavía? Que los judíos, por obedecer la ley, son salvos. No es así, no es así. Es por gracia, judíos y gentiles. Bueno, entonces ahora sí, lleguemos a unos puntos de aplicación. Bueno, lo primero de estos puntos de aplicación ya en la parte final. Tenemos promesas de Dios si estamos en Cristo. Sí tenemos promesas de Dios y recuerda que Dios cumple sus promesas. Bueno, miremos lo siguiente. Dios promete perdonar todos los pecados si tenemos a Cristo. Mira, esto es muy importante. Dios promete perdonar todos los pecados si estamos en Cristo. Todos. ¿Me quedó por ahí uno? Todos. Todos los pecados. Esa es una promesa. Vuelvo y reitero. Dios cumple lo que promete. Imagínate al hombre cuando uno afecta a un familiar y le dice perdóname, pero después me recuerda otra vez las cosas. ¿Sí ves? No, Dios perdona realmente si estamos en Cristo. Otra promesa de Dios, Él promete estar con nosotros y ayudarnos en nuestras debilidades. Él lo promete. Otra promesa de Dios, Él promete que el Espíritu Santo nos guiará o nos guía. Él promete ello, el Espíritu Santo nos guía. Otra promesa de Dios, tendremos vida eterna y seremos completamente libres de este cuerpo de pecado. Y seremos completamente libres del sufrimiento. ¿Qué tal? Yo creo que vale la pena volverlas a repetir. Una vez más, rápidamente. Dios promete perdonar todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Recuerda que hago un énfasis también de aquellos que están en Cristo, ¿no? Promete perdonar todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Él promete estar con nosotros y ayudarnos. Está con nosotros. Recuerda ese pasaje de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y Él estará con nosotros hasta el fin. Bueno, ¿qué más? Él promete que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía. Y nos guía, el Consolador nos guía. Él promete que al final de esta vida terrenal que tenemos, tendremos vida eterna. Vida eterna. Y seremos completamente librados ¿de qué? De este cuerpo de pecado. Porque es que todavía hay, aún siendo cristianos, hay algo que nos atormenta, ese pecado todavía que quedó ahí.
¿Te acuerdas lo que te dije hace algunos minutos? Una mentira y uno dice, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Sí? Eso nos atormenta. Eso a un creyente le debe atormentar. Cuando no es obediente, cuando no cumple los lineamientos de la palabra de Dios, le atormenta. Pero ¿sabes qué? Hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es? Que seremos completamente libres de este cuerpo de pecado completamente. Recuerda, ya no vivimos en el pecado, ya no practicamos en el pecado, porque eso era del mundo. Ni vivimos ni practicamos el pecado, pero ha quedado por allí, como dicen popularmente, un pequeño remanente que nos estorba, que nos molesta. Pero eso también tiene un propósito: confesar nuestros pecados. Recuerda lo que dice la palabra: si confesamos nuestros pecados. Es que en Dios todo tiene un propósito, ¿no? Todo tiene un propósito. ¿Tú te has imaginado por unos segundos qué tal que tú ya no tuvieras nada de pecado? Nada. Podrías estar un poco muy arriba, ¿no? Muy orgulloso espiritualmente hablando, ¿no? ¿Te acuerdas que al apóstol Pablo, el apóstol tenía un aguijón? Porque se le dio una revelación tan tremenda cuando ascendió al tercer cielo, ¿sí? Para que no se gloriara. Uy, es que yo ya soy más que los demás. Bueno, y en esa eternidad no hay sufrimiento alguno. No hay ningún sufrimiento, nada de sufrimiento. En la eternidad, en el cielo, nada, absolutamente nada de sufrimiento. Bueno, así que son unas aplicaciones prácticas para tener presente en nuestra vida las promesas de Dios. Un segundo punto de todo lo que hemos hablado de estas aplicaciones prácticas. ¿Tus obras las estás haciendo para salvación o con qué motivo las estás haciendo? Porque sin duda hay que hacer obras, claro que sí, pero la reflexión que tú debes analizar es: ¿las estás haciendo por qué? ¿Para salvación? ¿O por qué motivo estás haciendo ello? Ahora, estamos contando de que estás haciendo obras, ¿no? Porque no estás haciendo... Pues quiero decirte que no hay ninguna de esas promesas que hablamos en el punto número 1 para tu vida. Entonces tienes que arrepentirte. Tienes que clamar al Señor para que el Espíritu Santo venga a reposar en tu vida. Sí, por eso estoy haciendo la pregunta, ¿no?, de esta aplicación. Las obras que estás haciendo, ¿para qué las estás haciendo? ¿Para salvación o para qué? ¿Sí ves? Porque estoy dando por hecho que estás haciendo, ¿no? Pero ¿para qué las estás haciendo? Bueno, eso va acompañado de que nuestras obras deben descansar en Cristo, en la obra que hizo Cristo en la cruz. Y nuestras obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Escritura: nuestras obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos sobra decir una vez más: es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Así que ahí están las promesas de Dios. Ten presente, Dios no incumple sus promesas. Es un regalo estar con Él. Y es una bendición. Una bendición. Recuerda que cuando hablamos de promesas, hablamos de una promesa dada a Abraham, una promesa terrenal, un terreno, pero tenía un propósito. Ahí nacería la descendencia de donde vendría el Mesías, pero estamos haciendo énfasis a las promesas espirituales. Mira, no hablamos de promesas como tal que tengan que ver con generar un corazón codicioso al ser humano.
Porque cuando nos han hablado de promesas, nos están hablando de generar un corazón codicioso al ser humano. ¿Sí ves? No, hablamos de promesas espirituales, promesas hermosas, promesas que solamente son dadas cuando estamos en Cristo Jesús. Finalicemos con este pasaje bíblico de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las promesas de Dios se cumplen. Y si estamos en Cristo, hay bendiciones espirituales. ¿Y sabes qué nos espera? No sé cómo decirlo, lo mejor, no sé, son palabras cortas que aún no sé cómo expresar. ¿Qué nos espera a los hijos de Dios en la eternidad? Me quedo corto, no sé cómo expresarlo. ¿Cómo decir lo mejor de lo mejor? No sé. Pero son las más grandes y ricas bendiciones si estamos en Cristo. No olvides, la salvación es por fe para que sea por gracia. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.